Vengo ante ti, mi rey, con mi corazón humillado ante ti. Vengo ante ti, mi Dios, con mi alma en sequedad. Hoy vengo ante ti, corazón humillado ante ti. Reconozco que he dejado de buscarte, me he conformado con beber poco de ti, mas hoy vengo con un corazón sediento de ti, a beber del agua de vida. Ya no quiero más el agua en los tobillos. Ya no quiero más el agua en las rodillas. Tampoco quiero el agua a los hombros. Yo quiero nadar en tu río, mi Señor, que tu presencia inunde mi ser. Reconozco que he dejado de buscarte, me he conformado con beber poco de ti, mas hoy vengo con un corazón sediento de ti, a beber del agua de vida. Ya no quiero más el agua en los tobillos. Ya no quiero más el agua en las rodillas. Oh, tampoco quiero el agua a los hombros. Yo quiero nadar en tu río, mi Señor, que tu presencia inunde mi ser. Ya no quiero más el agua en los tobillos, no. Ya no quiero más el agua en las rodillas. Tampoco quiero el agua a los hombros. Yo quiero nadar en tu río, mi Señor, que tu presencia inunde mi ser. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. La paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas en este precioso día, un día más que nos regala el Señor para estar aquí en su presencia. Allí ustedes en su casa, nosotros aquí, cada uno en su casa, pero Dios en la de todos, como dicen aquí los españoles.
Que Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra mucho estar nuevamente aquí con ustedes, saber que ustedes están allí. Esperamos que toda la familia se vaya integrando allí. Llame, si alguno está dormido, despiértelo y dígale que ya comenzó el culto. Gloria al Señor. De verdad, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos porque un día más Dios nos permite estar aquí. Y también estamos muy contentos porque ya hoy, con la ayuda del Señor, llega nuestro pastor, mi esposo, ya después de casi 2 meses de estar no solamente fuera, sino también en cuarentena, allí donde estaba. Gracias a Dios ya lo tenemos por aquí pronto. Esta tarde, si Dios quiere, ya está en Frankfurt y a las 2 de la tarde, Dios mediante, viene saliendo para acá, para Barcelona. Así que estamos de fiesta, estamos contentos porque es una bendición y una gran victoria que pueda nuevamente llegar a casa. De verdad que le damos la gloria y la honra al Señor. De verdad, hermanos, este ha sido un tiempo precioso. El día viernes hicimos nuestra vigilia por medio de la aplicación Zoom y muchos hermanos pudieron conectarse. Otros me expresaron de que no pudieron, no lograron hacerlo y esperamos esta semana poder explicarles cómo hacerlo para que en la próxima vigilia, el día viernes, si Dios quiere, podamos también compartir a través de esta aplicación donde podemos vernos, donde puede ser algo interactivo, donde algunos hermanos pudieron ayudarnos en algunas oraciones. La verdad que es una alegría. Mientras esto pasa, amados hermanos, porque esto va a pasar, esto no dura todo, no sabemos cuánto va a durar, pero de que pasará, pasará en el nombre del Señor. Y cuando todo esto pase, pues bueno, podremos volvernos a abrazar, podemos volver a estar juntos, pero mientras tanto vamos a buscar todas las formas posibles para mantenernos en contacto y para que nuestra vida espiritual pueda estar fortalecida en el Señor. Sabemos que no son tiempos fáciles, especialmente algunas familias lo están pasando peor que otros, algunos por el tema de la enfermedad, otros quizás por el tema de la economía, de estar sin trabajo, otros porque lamentablemente quizás ha fallecido algún familiar, como el caso de nuestra hermana Narcisa, la madre de nuestra hermana Bella, que su hermano ha fallecido. Desde aquí le enviamos nuestras condolencias a nuestra hermana y estamos orando para que Dios consuele sus corazones en este momento difícil. Y así mismo como oramos por todas las personas que están pasando por esta misma situación. Así que aquí estamos siempre en pie de guerra, clamando, orando, intercediendo por todas las necesidades, por las peticiones que nos envían ustedes por medio del WhatsApp o por medio del Facebook. Todas esas peticiones las llevamos delante del Señor, en los matutinos, siempre las tenemos presentes. Así que bueno, mis amados hermanos, quiero compartirles en el Salmo 20, vamos a leer aquí esta palabra en el nombre del Señor. Es un salmo precioso que me gusta mucho dárselo a algunas personas, especialmente cuando están de cumpleaños. Uso mucho este salmo, pero hoy quiero compartirlo con ustedes. Y dice allí este salmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Así que el Señor en este momento que está pasando por aflicción, por prueba, porque de alguna manera es una prueba, que el Señor oiga nuestra oración, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros, como dice allí el versículo 7, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros confiamos en Dios.
Así que, amado hermano, en este tiempo más que nunca tienes que aferrarte a las promesas del Señor. En este tiempo más que nunca debemos orar, debemos clamar, debemos acercarnos a Dios en oración, en ayuno, en vigilia, amados hermanos. El viernes, cuando hagamos la vigilia, ojalá toda la iglesia pudiera participar, porque si no vigilamos ahorita que estamos en casita, imagínense, si no, quizás no nos esforzamos, más difícil sería si tuviéramos que trasladarnos y tuviéramos que agarrar un autobús, un metro, en fin. Entonces, este es un tiempo precioso que Dios nos está dando a la iglesia para llenarnos de esa presencia de Dios. Ese tiempo que nunca habías tenido quizás con tu familia, Dios te lo está dando en este tiempo. En medio de la dificultad, en medio de lo duro que pueda ser la situación, siempre hay algo bueno que podemos sacar, siempre hay cosas buenas que podemos nosotros aprovechar en el nombre del Señor. Amén. Quería mirar aquí a ver, pero parece que no me sale la publicación para ver quiénes eran los que estaban conectados. Vamos a ver. Vamos a intentar para ver a ver quiénes son los que están por allí. Vamos a ver. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hoy hoy no les voy a predicar yo. Hoy tenemos un invitado. Ya van a saber cuál es ese invitado. Gloria a Dios. Quiero así saludar a nuestra hermana Elizabeth Espinosa, que está por allí, nuestra hermana Nelly Acosta, que Dios le bendiga, nuestro hermano Víctor, gloria a Dios, qué bueno, nuestra hermana Ana Eva, nuestro hermano Fari, gloria al Señor, nuestro hermano, nuestra hermana Mireya también, gloria al Señor. Bueno, estos son los que me aparecen aquí, gloria a Dios, que logro ver. Y seguramente que hay muchos más que no logro ver allí. Y si pueden escribir, escriban, hermano, mándenos, yo qué sé, una foto de ahí de ustedes juntos allí viendo el culto, participando de alguna manera, porque aunque ustedes estén allí, ustedes pueden participar también allí atentos, ¿sabe? Y escríbanos si hay alguna petición de oración, nosotros vamos a estar pendientes. Lo importante, no perdamos ese contacto, que podamos mantenernos siempre compartiendo en el nombre del Señor. Nuestra hermana Margalida también, nuestra hermana Estefanía, gloria a Dios, Patricia también, gloria al Señor. Erika, hay unos que le sale una hermana y a mí me salen otros, gloria al Señor. Así que si no lo nombra, bueno, pero gloria al Señor. Bienvenidos, amados hermanos, les amamos muchísimo, les extrañamos. Deseamos que todo esto pase para podernos ver nuevamente, pero mientras esto pasa, nos abrazamos por medio de las oraciones, por medio del cariño que nos expresamos también a través de estos medios que Dios nos permite, estas herramientas. Amén. Así que, amados hermanos, animarles a seguir adelante. Ya tendremos a nuestro pastor a partir de hoy nuevamente con la ayuda del Señor. Y bueno, seguimos en la batalla, seguimos en pie de guerra, seguimos en primera línea, allí como guerreros del Señor en el nombre de Jesús, hermanos. Así que bueno, les vuelvo a decir, escríbanos, hermanos, testimonios también. A veces cuenten las cosas que Dios está haciendo, no se lo guarden, ni tampoco esperen a que hagamos un culto para contar el testimonio. Podemos ir contando testimonios porque esos testimonios pueden edificar y pueden fortalecer la fe de muchos. Lo que Dios está haciendo en este tiempo de cuarentena en su vida, amados hermanos, si Dios ha hecho algo, que seguramente, porque claro que hace algo, el Señor todos los días hace cosas. Yo quisiera que ustedes los compartan a través de las redes sociales, a través o mándenos unos audios o unos pequeños micros en el WhatsApp, podría ser. Y así nosotros vamos sabiendo qué es lo que está sucediendo allí en su casa, qué es lo que Dios está haciendo allí. Y esto será motivo para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, sin más preámbulo, le voy a pasar a uno de nuestros hermanos aquí, pastor, colaborador. Amén. Somos bendecidos porque Dios nos ha puesto mucha gente que nos ayuda y nos colabora en esta obra, amados hermanos, y gracias por cada uno de ellos y gracias por ustedes también. Gracias porque realmente podemos contar con el apoyo de la iglesia y esto para nosotros es una bendición. Nuestro hermano, nuestro pastor también y colaborador, nuestro hermano Franklin
Heredia. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Buenos días para cada uno de ustedes que están allí pendiente de lo que Dios trae para cada uno de nosotros en este día. Dios ha sido bueno para con nosotros, Dios ha manifestado su poder, su gloria en nuestras vidas y estamos agradecidos porque el Señor ha hecho grandes maravillas con nosotros. En medio de este tiempo, el Señor ha extendido su mano y hemos podido ver la mano de Dios glorificarse en cada uno de nosotros. Yo personalmente he podido ver la manifestación de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Hoy vamos a hablar acerca del tema Dios hará, no pierdas la esperanza. Dios hará, no pierdas la esperanza. ¿Cómo es el título? Repita conmigo. Dios hará, no pierdas la esperanza. Amén. Usted puede repetirlo también allí en su casa, repetírselo a su mente. Dios hará, no pierdas la esperanza. Gloria al Señor. Dice Primera de Samuel capítulo 14 versículo 6, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Lo vuelvo a leer. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Gracias te damos, Señor, por la palabra. Te adoramos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma nuestras vidas, nuestras mentes y habla a cada uno conforme a la necesidad que haya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos leído aquí la palabra en Primera de Samuel capítulo 14 versículo 6 acerca de una situación que se estaba viviendo en medio del pueblo de Israel. No era una situación fácil, era una situación difícil y en medio de esta situación Dios se glorificó y ellos pudieron ver la mano de Dios obrando en el favor de cada uno de ellos. Y yo quiero hablarte y quiero decirte que Dios está en nuestras vidas y que Dios va a hacer según su voluntad. Dijo aquí Jonatán, a ver si quizás Dios nos ayuda, pues no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Yo quiero decirte que la fe, que la esperanza no viene de una victoria, que la esperanza y la fe no viene de una gran abundancia, que la esperanza y la fe no viene de una situación fácil, cómoda. La fe y la esperanza viene en momentos en que ya nuestras fuerzas se acaban. La fe y la esperanza viene en medio de nuestras vidas cuando nuestras capacidades, cuando nuestros recursos, cuando nuestras posibilidades son escasas. Allí es donde viene la esperanza del creyente. Y es por eso que Él es el Dios de esperanza. Dios es el Dios de toda esperanza. Y Él quiere que nosotros esperemos en Él cada día. Dios quiere que tú y yo esperemos en Él, que nosotros tengamos nuestra confianza en el Señor cada día para poder, hermanos, ver la gloria del Señor. La Biblia dice que si alguno se acerca a Dios, tiene que creer que Él es real, que le haya, porque Él es galardonador de los que le buscan. En la historia donde hemos leído, dice la palabra del Señor que
el pueblo de Israel se enfrentaba a un ejército filisteo donde este ejército era más de 30,000 personas. Dice la palabra del Señor que aparte de ser tan numeroso, este ejército tenían carros y jinetes de a caballo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba en una situación deprimente, en una situación difícil, fuerte para el pueblo de Israel. Pues los filisteos constantemente, día tras día, habían diezmado al pueblo de Israel. Y en esta oportunidad dice la palabra del Señor que ellos habían, hermano, matado y habían llevado cautivos a todos los herreros, a todas las personas que hacían pues los armamentos de guerra. Y eso lo vemos en el capítulo 13, en el último versículo. Dice que al acontecer que el día de la batalla no se hallaba espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, los que tenían espadas. Esta gente, los filisteos, habían diezmado, habían controlado todo esto. Y a los herreros, a la gente que hacía las espadas, lo habían llevado cautivo. Y en esta oportunidad en que el pueblo se iba a enfrentar contra los filisteos, solamente había 2 espadas, la de Saúl y la de su hijo Jonatán, para enfrentarse a un ejército tan numeroso, más de 30,000 hombres. Imagínese usted, en Israel habían alrededor de 2,000 soldados, pero estaban a mano limpia y llevaban los filisteos una ventaja grande sobre el pueblo de Israel. Pero en medio de esta situación difícil, en medio de esta situación adversa que presentaba el pueblo de Israel, dice que Dios le dio esa capacidad a Jonatán y le dijo a su paje de arma, el versículo 6 del capítulo 14, donde hemos leído que Jonatán le dijo a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Fíjate tú, quizás haga algo. No había una seguridad, pero había una esperanza de que Dios podía hacer algo en favor del pueblo de Israel. Y ellos se fueron en fe. No era fácil, tenía que incursionar en medio de este campamento de filisteos que estaban armados, que tenían la capacidad de matarles, que tenían la capacidad de exterminar su vida, y ellos se iban a enfrentar a ellos solamente con una espada, la de Jonatán, y el paje de armas que estaba con él iba sin armas. Pero ellos creyeron que Dios podía hacer algo. Y Jonatán lo dijo: quizás Jehová haga algo por nosotros en este día. Y terminó diciendo: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué tremenda fe cuando la fe se activa en la vida de una persona, cuando tú y yo le creemos al Señor, cuando tú y yo comenzamos a manifestar en nuestras vidas. La fe en nuestras vidas mueve montañas, la fe en nuestras vidas nos hace alcanzar logros, objetivos, y con la ayuda de Dios nosotros lo podemos lograr. Y dice el versículo 3, para que usted tenga una idea de la historia que le estoy contando, que subió Jonatán trepando con sus manos y con sus pies, y tras él su paje de arma, y los que caían delante de Jonatán, su paje de arma que iba tras él, los mataba. Iban, hermano, actuando en fe, porque hay mucha gente que solamente tiene fe pero no actúa, y la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Así que nosotros tenemos que actuar en fe, pero actuar también con nuestras manos en el nombre del Señor. Jonatán iba allí trepando con sus manos y con sus pies,
como una garrapata, caminando con manos y pies, pero iba confiando en el Señor. Quizás tú no tengas los recursos, pero tú tienes algo en la mano de Dios, tú tienes algo que poner en las manos de Dios y es tu fe. Este joven, cuando estaba allí el Señor Jesús, no era mucho lo que él tenía, solo eran 5 panes y 2 peces para una multitud tan grande. No iba a alcanzar, ni que lo licuaran, ni que lo desmenuzaran, no iba a alcanzar, pero él los puso en las manos del Señor y el Señor multiplicó todo esto. Jonatán y su paje de armas iban con sus recursos, una sola espada, pero iban confiando en el Señor. Y dice ahí la palabra del Señor que los que caían delante de Jonatán, el paje de armas los remataba atrás y los mataba. Y sigue diciendo, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el pueblo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Qué bueno es cuando nosotros confiamos en el Señor y actuamos en fe. Dios, hermano, está dispuesto a entregarnos todas las cosas y es por eso que hoy el mensaje Dios hará. No pierdas la esperanza. Quizás ellos pudieron perder la esperanza, quizás ellos pudieron sentirse derrotados. ¿Qué vamos a hacer nosotros con 2 espadas delante de un ejército tan grande? Pero Dios levantó a Jonatán con su paje de armas y comenzaron a laborar allí, a trabajar, a poner lo que Dios tenía en las manos de ellos, a ponerlos por obra. Y dice que el pánico entró en el campamento, entró en el pueblo, en el campo. Los merodeadores que habían venido para merodear, para chismear, para hacer quizás estrago también con sus palabras, ellos también tuvieron temor. Y aparte Dios respaldó a su siervo y dice que la tierra tembló y hubo gran consternación en medio del ejército de los filisteos. Pero me llama la atención versículo 20, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempos atrás, habían venido con ellos de los alrededores al campamento, y se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán, y asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyeron que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel en aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Qué tremendo, hermano. En medio del pueblo, ahí lo dice la palabra del Señor, que habían gente que se habían intimidado, que habían tenido temor y que se habían escondido en cueva. Pero cuando vieron la victoria que Dios le estaba entregando, ellos también salieron a la batalla. Ellos también salieron a involucrarse en la batalla que Dios les estaba, la victoria que Dios les estaba entregando. Y dice la palabra del Señor que así salvó Jehová a Israel en aquel día. Qué tremendo, hermano. No tenían los recursos, no tenían las posibilidades de vencer, pero Dios es el que da la victoria. La victoria está en las manos del Señor. Aprendíamos en estos días que nosotros somos más que vencedores, somos más que vencedores. Ya la victoria está dada de nuestro lado. Solamente tenemos que creer en el nombre del Señor. Cuando tú le crees a Dios, Dios hace, Dios obra en una manera poderosa y especial. Podemos ver también al apóstol Pablo, hermano,
cuando Dios lo llama en medio de la congregación, Dios le dice a través del Espíritu a los siervos, a los que estaban allí, a los principales de la sinagoga, Dios le dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que yo los tengo encomendado. Y ellos salieron a predicar la palabra, salieron en el nombre del Señor con este propósito y comenzaron a establecer obras en diferentes lugares. Y dice la palabra del Señor que Dios había puesto en el corazón de Saulo llevar la palabra a Misia y a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. Y dice que Pablo tuvo una revelación de noche en un sueño donde veía a un varón macedonio y le decía: ven a Macedonia y ayúdanos, ven a Macedonia y ayúdanos. Y dice la palabra del Señor que él entendió el mensaje de Dios, él entendió que tenía que ir a esa región. Y una de las primeras ciudades donde llegó fue a Filipo, y estaba allí en Filipo y había una bendición grande. Pero el enemigo se levantó. El enemigo se levantó en una manera tremenda, hermano, porque había una mujer, una muchacha que tenía espíritu de adivinación y todos los días le decía: estos son siervos de Dios que anuncian la verdad del cielo, que anuncian la verdad del evangelio. Y un día Pablo se cansó de esta situación, reprendió al espíritu de adivinación que tenía esta mujer, y dice que cuando esta mujer dejó de adivinar, los que estaban encargados con ella, los que la utilizaban para sacar beneficios económicos, dice que levantaron al pueblo. Y dice la palabra del Señor que estos dos siervos del Señor fueron azotados con vara. Fueron allí azotados con vara, fueron puestos allí delante del pueblo en escarnio. Y dice la palabra del Señor que los metieron no solamente en la prisión, sino en la prisión de más adentro. Y le pusieron grillos allí en sus pies, cadenas en sus manos. No había oportunidad para ellos, estaban sentenciados allí. Mayormente los que estaban allí en el cepo, muchos morían porque en su condición de inmovilidad su cuerpo tiende a desfallecer y muchos morían allí. Pero dice la palabra del Señor que allí estaban Pablo y Silas a la medianoche. Y dice que hacían oración y cantaban himnos al Señor. Y a la medianoche vino el ángel del Señor, les libertó, rompió las cadenas, la cárcel tembló y ellos salieron afuera porque Dios estaba con ellos. En medio de la situación más difícil que tú puedas tener, tú tienes que tener esperanza y creer que Dios lo hará. Pablo y Silas estaban allí, pero ellos creyeron en el Señor, comenzaron a cantarle al Señor y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y ellos salieron. Hay momentos en la vida del creyente que uno tiene que cantar al Señor, aun cuando nos duela, aun cuando la situación esté difícil, tenemos que cantarle al Señor. La Biblia dice en el libro de Salmos que el que sacrifica alabanza, este me honrará. Sacrificar alabanza es estar en un momento difícil. Es muy fácil cantarle al Señor cuando tenemos todo, cuando tenemos salud, cuando tenemos comida, cuando tenemos dinero, cuando nuestra familia está unida, contenta. Es muy fácil cantarle al Señor. Los cánticos salen solos, las alabanzas salen solas. Pero qué tremendo es cuando tenemos que sacrificar alabanza, cuando tenemos que entonar alabanza con dolor en nuestras vidas, con situaciones adversas. Qué tremendo. Y es allí donde Dios se glorifica. Estos siervos habían sido, hermanos, azotados con varas. Yo me imagino cómo estaría su cuerpo cansado, adolorido, cómo estaría su cuerpo allí. Pero a la medianoche ellos cantaban al Señor cánticos y el ángel del Señor vino. Quizás la medianoche ya es lo último del día. Ya quizás la medianoche para ti es la última oportunidad. Ya no tienes oportunidades. Los pronósticos son difíciles para tu vida. La situación es fuerte. Pero aún a la medianoche, cuando ya todo se está acabando, cántale al Señor y verás que el ángel del Señor vendrá, te ayudará y hará contigo grandes cosas en el nombre del Señor. Quiero contar un testimonio. En una oportunidad oí de un testimonio que
una iglesia estaba orando para la construcción de su templo, de su casa de oración, y estaban clamando y clamando, y llegó el momento en que Dios le dio ese terreno que ellos estaban pidiendo. Una persona se los regaló, y la situación que ellos estaban enfrentando era que en medio del terreno, el terreno era un poco espacioso, era grande, pero había una loma. Había un cerro, no sé cómo usted le pueda llamar, una pequeña montaña. Y ellos tenían que derribar esa montaña para ellos poder ejecutar la obra que ellos querían hacer. El pastor se puso en oración con la iglesia y comenzaron a clamarle al Señor. La Biblia dice que si nosotros tenemos fe, las montañas se van a mover, y comenzaron a ordenarle a esa montaña, a ese cerro, a esa colina que se moviera, y nada que se movía, nada que se movía. Sucedió el momento en que la gente como que dejó de orar y dijo: vamos a actuar. El pastor invitó a los jóvenes. Mañana sábado invitamos a todos los jóvenes. Vénganse los jóvenes con su pico, con su pala, para que estemos trabajando aquí. Vamos a derribar esta montaña. Y se fueron los jóvenes, hermanos. Una cantidad de jóvenes allí dispuestos con fuerza, porque la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Se fueron con fuerzas allí a trabajar. Y en medio de todos los jóvenes había uno que se quedó allí con los brazos cruzados. Y los jóvenes le decían: pero vente, ¿no viniste a trabajar? Yo vine a ver cómo la montaña se iba a mover. El pastor le dijo al joven: no seas flojo, trabaja con nosotros, pon tu mano. Y el joven le decía: pastor, usted nos dijo que si nosotros creemos, le vamos a decir a esa montaña que se mueva, y ella se va a mover. Así pasaron las horas, hermanos, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, en las 11, al mediodía, las 12, la 1, y el joven sentado. Y la gente le animaba para que este joven fuera y pusiese su mano. Y él decía: yo sé que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar y eso se va a mover. Y ellos tanto que trabajaban, y era poco lo que ellos podían remover de esta tierra. Y dice el que cuenta este testimonio que a eso de las 4 de la tarde, el joven, después de tanto rato está sentado, se para y comienza a gritar: ahí vienen, ahí viene la bendición. Y ellos mirándole le decían: pero ¿cuál es la bendición? Ahí viene, ahí viene. Y a eso de las 4 de la tarde, esperando, ese muchacho ahí comenzó a gritar. Y dice la historia que venía un payloader, una retroexcavadora grande, y le dijo a ellos: ¿qué es lo que ustedes van a hacer aquí? No, vamos a hacer una iglesia y queremos remover esto. Y este muchacho le creyó al Señor, y este hombre agarró esa retroexcavadora y comenzó a mover la tierra, mover la tierra, mover la tierra, y al cabo de unas horas todo ese terreno fue planeado, hermano, porque él le creyó al Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que creerle al Señor. Dios hará en nuestras vidas. No perdamos la esperanza, aun cuando la montaña sea difícil, sea grande, aun cuando el problema sea gigante. No temas, porque Dios hará. Nosotros vemos el ejemplo de Job. La Biblia nos muestra el ejemplo de Job, un hombre que le creyó a Dios, que le creyó al Señor. Era un hombre que tenía muchas bendiciones, mucha riqueza, pero Dios probó a Job y permitió que Satanás le tocase, hermano, y perdió todo en un solo día. Perdió sus bienes, perdió sus casas, perdió sus animales, perdió todo, hasta sus hijos perdió en un solo día. Y él confió en el Señor y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y dijo: yo sé que mi Redentor vive y que aún de este lugar me levantará. Y Job confió en el Señor en medio de la situación más adversa que pueda tener un ser humano. El hombre más sufrido de la Biblia, Job, nos dio el ejemplo, hermano, y se mantuvo creyéndole al Señor. Y me llama la atención que Job dijo que él esperaría en el Señor, y aun que el Señor le matare,
él seguiría esperando en el Señor. Qué tremendo es la fe, qué tremendo es la esperanza. Cuando nosotros, hermanos, esperamos en el Señor, Dios va a actuar en nuestras vidas. Job estaba al borde de la muerte, hermano, una llaga desde la cabeza hasta los pies que le consumía. Era tan fuerte la piquiña, el ardor, que él se rascaba allí con un tiesto. Y dice la palabra del Señor que Dios le restauró. Dios restauró a Job porque Job le creyó al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: creerle al Señor cada día, creer que Dios va a hacer, creer que Dios está con nosotros en medio de todas las situaciones, hermano, que podamos presentar en nuestras vidas. Hubo también un hombre malvado llamado Amán, que había, hermano, tratado de exterminar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y dice la palabra que él trató un mal y tuvo un plan macabro para exterminar al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que este hombre trató pues que el rey firmase un edicto, el cual no podía ser cambiado. En los tiempos de estos reyes, cuando se firmaba el decreto, se firmaba el edicto, no podía ser cambiado. Y dice la palabra del Señor, hermano, que este hombre había firmado el decreto. Amán había planificado la muerte de los judíos. Pero allí estaba, hermano, porque Dios tiene todo en control. Nada se escapa de las manos de Dios, nada se escapa de la presencia del Señor. Y Dios tenía allí a una mujer llamada Esther en medio del palacio, y era la reina. Y en esta oportunidad que se había firmado el decreto, su tío Mardoqueo le mandó para que hablase con el rey. Y ella le dijo: yo no puedo porque yo no he sido llamada. Y si ella entraba allí a la recámara del rey sin haber sido llamada, podía ser muerta. Si el rey no le extendía el cetro, podía ser muerta. Pero me llama la atención, hermano, en este libro donde no se habla de Dios, donde no se menciona la palabra Dios en ningún momento. Aquí en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 14, dice que la copia del escrito que se dio por mandamiento era que en cada provincia fuese publicada entre los pueblos, a fin de que estuvieran ellos listos aquel día. Era lo que se había establecido. Y estaba firmado ya por el decreto del rey. Pero Mardoqueo le dijo a Esther que fuese. Y Esther no quería. Pero el Mardoqueo dijo: yo sé que de algún lugar vendrá la providencia de Dios. De algún lugar vendrá el aliento y el respiro de Dios. De algún lugar Dios va a hacer, Dios va a actuar, Dios se va a manifestar. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que Dios lo va a hacer, que Dios va a actuar, que Dios está con nosotros para ayudarnos, que aún el pronóstico era difícil para el pueblo de Israel. La sentencia estaba dada de que todos los judíos iban a morir, iban a ser exterminados. Tenían la fecha, tenían la hora, tenían la sentencia. Pero Dios obró en medio del pueblo del Señor. Dios siempre va a utilizar a alguien. Él no se adelanta, pero tampoco se atrasa. Él llega a tiempo, en el momento preciso, en el momento en que nosotros, hermanos, quizás ya nuestra fuerza se desvanece, cuando ya pensamos que ya no hay más. Allí está Dios, y es por eso que te digo en este día: Dios hará, no pierdas la esperanza. Dios va a actuar, Dios va a actuar, Dios va a obrar en nuestras vidas en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que creerle al Señor, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, que Dios va a hacer en medio de nuestras vidas en el nombre del Señor. Vemos la experiencia que David vivió en Siclag cuando estaban allí, y dice la palabra del Señor, la historia,
que cuando Saúl perseguía a David, Dios permitió que David fuese a los filisteos y construyeron allí esta ciudad en Siclag. Y dice la palabra del Señor que David, hermano, acompañaba a los filisteos en la batalla. Y en una oportunidad, cuando fue David a enfrentarse allí para respaldar a los filisteos, dice que vinieron merodeadores y agarraron la ciudad, tomaron la ciudad de Siclag y se llevaron cautivos, secuestrados a sus esposas, a sus hijos, mataron mucha gente también. Y dice la palabra del Señor que se llevaron, hermano, botín de oro, de todo, y quemaron la ciudad de Siclag. Y cuando vinieron los hombres de David que estaban con David y que vieron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas quizás ellos pensaban que habían muerto también, dice la Biblia que ellos comenzaron a llorar fuertemente, amargamente, hasta que sus fuerzas se desfallecieron. Y en medio de este clamor dice que se levantó la gente en contra de David y hablaban de matarle también, de apedrearle, de tomarle por cautivo también y de exterminar a David también. Pero me llama la atención allí en esta historia de David en Siclag, que dice que David se fortaleció en Dios. Él también se habían llevado sus esposas, sus hijos. Él también había sufrido la tragedia en aquel momento, pero él se fortaleció en Dios. Y qué bueno es fortalecernos en el Señor. Qué bueno es fortalecernos en Dios en medio de la situación más difícil que puedas enfrentar. Qué bueno es fortalecernos en Dios. Cuando nosotros nos fortalecemos en Dios, Dios va a actuar en nuestras vidas en el nombre del Señor. Y dice la palabra que David se fortaleció en Dios y mandó a llamar al sacerdote Abiatar. Y dice la palabra del Señor que le dijo: trae el efod, vamos a consultar a Jehová. Y dice que él consultó a Jehová y Dios le dijo que le iba a dar la victoria, que le iba a entregar, hermano, lo que él había perdido, que él le iba a entregar sus esposas y sus hijos a todo el pueblo. Y Dios obró. Pero qué bueno es cuando nos fortalecemos en Dios. Qué bueno es cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en Dios, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en el Señor. Y es por eso que nosotros cada día tenemos que afianzarnos más en el Señor, fortalecernos en Dios, porque Dios va a obrar, Dios va a actuar, Dios va a hacer en nuestras vidas conforme a su voluntad. El Señor se va a manifestar sobre nuestras vidas y cada uno de nosotros vamos a entender el propósito de Dios. La bendición de Dios está y es para los que creen. La bendición de Dios es para todo aquel que cree en Él. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado esta bendición de que podamos creer en el Señor y Él va a actuar en nuestras vidas. Y ya para terminar, quiero darles y hablarles acerca de Jeremías capítulo 31 versículo 16, para todos aquellos que quizás han perdido la esperanza, para todos aquellos que quizás piensan que el problema es muy difícil, que no hay solución, que no hay esperanza. Yo quiero decirte que sí hay esperanza en el nombre del Señor. Jeremías capítulo 31 versículo 16 dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. La palabra que hoy nos da Dios a cada uno es que no perdamos la esperanza. Dios va a obrar, Dios va a actuar, Dios va a hacer. Dice ahí el profeta Jeremías: reprime del llanto tu voz, ya está bueno de llorar. Dice ahí, sigue diciendo: y de las lágrimas tus ojos, ya está bueno de tanto llorar, de tanto lagrimear. Límpiate los ojos, límpiate la cara y comienza a ver la salvación del Señor. Límpiate la cara y comienza a ver con los ojos del Señor. Quizás es verdad, es difícil la situación, quizás los pronósticos
pronósticos son fuertes. Quizás el diagnóstico que te ha dado el médico no es alentador, pero límpiate la cara. Ya está bueno de llorar, porque salario hay para tu trabajo. Dios te va a pagar, Dios te va a recompensar, Dios te va a ayudar, Dios va a hacer en tu vida como Él quiere. Dios te va a entregar la victoria si tú confías en Él, si tú esperas en Él, si tú crees en Él, en el nombre del Señor. Hay salario para tu trabajo, no lo digo yo, lo dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia casa. Esperanza hay para tu porvenir, hermano. Confía en el Señor. No te dejes llevar por la situación. No te dejes llevar que el enemigo te ciegue el entendimiento. Deja de llorar, deja de quejarte. Comienza a alabar al Señor. Comienza a actuar en fe. Comienza a obrar creyendo a Dios, porque Dios hará. No pierdas la esperanza. Dice, esperanza hay para tu porvenir. Vienen días de bendición para tu vida. Vienen días de gloria para nuestras vidas, para nuestra familia. Aún en el dolor más difícil que tú puedas estar pasando, confía en el Señor, porque esperanza hay también para tu porvenir. Créele a Dios, porque Dios va a hacer, porque Dios va a actuar. Y confiesa la palabra del Señor que Él va a hacer algo, como lo dijo Jonatán. Quizás haga Jehová algo por nosotros. Dios va a hacer algo por tu vida. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a abrir camino. Y en medio de la luz, de la oscuridad, verás la luz allí al final del túnel. Cuando más oscura está la noche, es porque más cerca está el amanecer para tu vida. Confía en el Señor. Dios va a obrar, Dios va a hacer, Dios va a actuar. No pierdas tu esperanza en el Señor. En esta mañana quiero orar por ti. Quiero orar por los que no han recibido al Señor, que quizás están sin esperanza, pero Él es el Dios de toda esperanza, que nos puede ayudar, que nos puede levantar, que nos puede, hermano y amigo que me está escuchando, nos puede bendecir, porque hay esperanza para nuestro porvenir. Yo quiero orar por todo aquel que no ha recibido al Señor. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, no tengo fuerzas, no tengo esperanza, pero vengo a ti, Señor, para que tú me ayudes, Dios, Padre de la gloria. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero tenerte a ti como Dios. Quiero tener mi esperanza en ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a esperar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar también por todos los que están pasando por momentos difíciles, que quizás, hermano, su fuerza han desfallecido, que quizás ya no hay, hermano, quizás recursos económicos, ya no hay una visión porque su visión ha sido nublada. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Pon la mano allí en tu corazón y créele al Señor que Dios va a hacer en tu vida. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, extiendo mi mano, Dios mío, en favor de toda esta gente, Dios, que está allí en momentos difíciles, en momentos de angustia, así como estaba el pueblo de Israel. Pero levantaste a Jonatán y se fue allí con su paje de armas y dijo: quizás Dios hará algo por nosotros. No es difícil salvar para Jehová con poco o con mucho. Nosotros hemos creído tu palabra, nosotros hemos confiado en tu palabra, Dios mío, y yo pido en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que tú me has dado, Dios, que en esta hora, Dios, el que no tiene esperanza, que reciba esperanza; el que no tiene fuerza, que reciba fuerza; el que sus fuerzas han desvanecido, Dios mío, cobre fuerzas nuevas en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre de la gloria, aquel que está enfermo, que está moribundo, Dios mío, puedas darle la vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Manifiesta
Manifiesta tu poder y gloria sobre cada uno. Manifiesta tu poder y gloria sobre cada uno. Sana al enfermo, Dios, en el nombre de Jesús. Proclamamos la palabra que dice que por tus llagas fuimos curados, por tus heridas fuimos sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret, envío la palabra de sanidad, envío la palabra de restauración, envío la palabra de aliento, de vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta tarde. Recuerda que hay bendición de parte de Dios. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene maravillosas promesas para ti. Y termino diciéndote, esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová. Esto está Jeremías 31, 17. Esperanza hay para ti, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Shalom es paz para cada uno de ustedes. La bendición de Dios esté en su vida cada día. Nos vemos mañana en el matutino, Dios mediante, 5:45. Shalom es paz.